Bienvenido a La edad es una variable. En donde no nos importa tu edad, sino la forma en la que quieres aprender matemáticas. En el tema de hoy vamos a hablar sobre rotación y divergencia. Dos cosas que vemos usualmente en el día a día, pero no lo percibimos de forma matemática. Empezaremos hablando de rotación. En el tema de la rotación, podemos ver que podemos encontrar esto en el día a día, ya sea uno destapando una botella de refresco o un vino. Podemos notar que cuando giramos hacia la izquierda en contra del reloj, el objeto que estamos girando va hacia arriba, y eso sucede en el campo vectorial. Cuando las fuerzas dan vueltas en contra del reloj, significa que van hacia arriba. Cuando dan vueltas a favor del reloj, van hacia abajo. Ahora veremos un ejercicio práctico que nos va a enseñar. Buenos días, hoy en su programa La edad es una variable, les hablaré del ejercicio rotacional. Entonces, el ejercicio nos da que F es igual a PI más QJ más RQ, y también nos da que F de X, Y, Z es igual a X más YZ y más Y más XZ, J más Z más XYQ. Entonces utilizaremos esta fórmula. Rotacional de F es igual al gradiente por producto cruz F. Utilizaremos una matriz de 3×3, que significa rotacional de F es igual al IJK. Esta es los valores del gradiente, que son las derivadas parciales, y los valores de F. Entonces, el resultado nos da agrupado ya. Después de hacer las multiplicaciones, nos da que rotación de F es igual a derivada parcial de R sobre respecto a Y, menos derivada parcial de Q respecto a Z, y más derivada parcial de P respecto a Z, menos derivada parcial de R respecto a X, J, más derivada de Q respecto a X, menos derivada de P respecto a Y, K. Entonces, para hacerlo de una forma más entendible para nosotros, lo hice de esta forma. Como podemos entender, esto significa derivada parcial de S respecto a Y, a C, de Q de Z. Entonces, aquí, tomando de esta ecuación, decimos que P es igual a X más YZ, Q es igual a Y más XZ, y R es igual a Z más XY. Y como aquí vemos, la derivada de P respecto a Z es Y, y la derivada parcial de P respecto a Y es Z. La derivada parcial de Q respecto a Z es X, y la derivada parcial de Q respecto a X es Z. La derivada parcial de R respecto a X es igual a Y. La derivada parcial de R respecto a Y es igual a X. Entonces, el resultado final es, sustituimos y nos quedaría X menos X, Y más Y menos Y, J más Z menos ZK. Entonces, todo esto da 0 al ser los mismos, y restarse nos dará 0. Y esto significa que en este vector no es rotacional. Muchas gracias. ¿Alguna vez se han preguntado sobre cuánta agua sale de una regadera? ¿O cuánto humo sale del filtro de un cigarrillo? ¿O incluso cuánto aire frío sale de un aire acondicionado? Bueno, todo esto está relacionado con la divergencia. Y para dar un ejemplo más simple de lo que es, podemos hablar de cuánta agua sale de la cabeza de una ducha. Bueno, todo esto fue para explicarle un poco sobre el flujo. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver el flujo con la divergencia? Bueno, la divergencia es básicamente una adaptación matemática del flujo. Básicamente podemos decir que si F de X, Y, Z es la velocidad de un fluido o de un gas,
entonces la divergencia en F representa la razón de cambio neta con respecto al tiempo de la masa del fluido o del gas que fluye desde el punto por unidad de volumen. En otras palabras, podemos decir que la divergencia de F mide la tendencia de un fluido a divergir de su punto x, y, z. Entonces, si la divergencia de F es igual a 0, se dice que es incompresible. Entonces, para poner la divergencia en palabras matemáticas, usamos esta ecuación, que si F igual a PI más QJ más RK, significa que es un campo vectorial en R3, y existe la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de X, la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de Y, y la derivada parcial de R sobre la derivada parcial de Z. Entonces, la divergencia de F es la función de tres variables definida por esto. La divergencia de F es igual a la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de X más la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de Y más la derivada parcial de R sobre la derivada parcial de Z. O, para simplificar un poco las cosas, podemos decir que la divergencia también puede ser calculada con esta fórmula, que es nabla con el producto punto de F. Hola, me llamo David González y les voy a explicar cómo encontrar la divergencia de un campo vectorial. Primero, para encontrar la divergencia de un campo vectorial F, debemos encontrar el producto punto de nabla por F, en donde nabla es igual a la derivada parcial respecto a X del vector unitario Y más la derivada parcial respecto a Y del vector unitario J más la derivada parcial respecto a Z del vector unitario K. Y F es igual a P por el vector unitario Y más Q por el vector unitario J más R por el vector unitario K, donde P, Q y R son los componentes de F. Entonces, para encontrar la divergencia de F, encontramos el producto punto de nabla y F, que sería la derivada parcial respecto a X de P más la derivada parcial respecto a Y de Q más la derivada parcial respecto a Z de R. Y con esto podemos encontrar la divergencia de cualquier campo vectorial. Por ejemplo, si usamos como campo vectorial a 8x al cuadrado yz al cubo, 4x y al cubo, 5 y al cuadrado z al cubo, en donde esto es P, esto es Q y esto es R. Para calcular la divergencia de este campo vectorial, primero debemos encontrar la derivada parcial respecto a X de P, que es 8x al cuadrado y z al cubo, y nos da 16x y z al cubo más la derivada parcial respecto a y de Q, que es 4x y al cubo, lo que nos da 12x y al cuadrado más la derivada parcial respecto a z de R, que es 5y al cuadrado z al cubo, lo que nos da 15y al cuadrado z al cuadrado. Esta es la divergencia de este campo vectorial. También podemos encontrar la divergencia en un punto, simplemente cogiendo un punto cualquiera, digamos 1,2, menos 1, y evaluando aquí. En este punto la divergencia sería 16 por x, que es 1, por y, que es 2, por z, que es menos 1 al cubo. Entonces 16 por 1 por 2, 32, por menos 1 al cubo, menos 32. 12 más 1 por 2 al cuadrado nos da 48. Y 15 por
2 al cuadrado por menos 1 al cuadrado nos da 60. Y esto sumado nos da igual a 76. Esta es la divergencia de este campo vectorial en el punto 1,2, menos 1. Usando otro ejemplo, tenemos que f es igual a menos 2xy, y el seno de z más y al cuadrado más z, el coseno de z. Buscamos la divergencia de este campo vectorial. Menos 2xy respecto a x es igual a menos 2y. Y por el seno de z más y al cuadrado más z respecto a y será igual a el seno de z más 2y. Y el coseno de z respecto a z es el menos seno de z. Nosotros podemos eliminar menos 2y con 2y y seno de z con el menos seno de z. Y la divergencia de este campo vectorial nos da 0 en todos los puntos. Con esto acabamos de explicar cómo encontrar la divergencia de un campo vectorial. Gracias por su atención. Deberían de quitar física del software. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sección de La edad es una variable, donde veremos las aplicaciones prácticas de divergencia y rotación. Acompáñenme. Bueno, en esta parte vamos a ver un ejemplo práctico de rotación. Y para eso quiero ponerles esta escena. Supongamos que queremos invitar a una chica a beber algo. Y para ello vamos a utilizar a nuestro queridísimo amigo Mayur. Y se preguntarán, ¿por qué compré la roja en vez de la verde? Para más placer. Y bueno, vamos a ello. Y bueno, ya tenemos nuestra Mayur destapada y vamos a proceder a girar la tapa en contra de las manecillas del reloj, y eso provocará que vaya hacia arriba, tanto por la presión de la champaña como por la fuerza que ejerce ella. Ahí vamos. ¡Oh, epa! Uy. Bueno, aquí está el ejemplo de rotación aplicado en la realidad. Salud. Y ahora pasaremos a ver el ejemplo de divergencia. Y bueno, para este ejemplo de divergencia vamos a hacer algo cotidiano en la cocina, ¿no? Que es mezclar cosas. Hoy se me antojaron unas cachapas, así que vamos a hacer la mezcla de la cachapa, ¿no? Y pues uso la cachapa como ejemplo porque al mezclar la harina pan con la leche y el agua consigo una solución o masa. Para esto revolvemos de manera consistente en un bol, de preferencia de manera circular, en zigzag o como les plazca. Esto nos dejará con una mezcla homogénea semilíquida que pondremos en una plancha a cocinar, le agregamos unas carnitas y quedará lista. Y esto ha sido todo de mi parte. Espero que les haya gustado esta sección de usos prácticos del día a día de rotación y divergencia. Volvemos contigo, Leandro. Gracias por haber visto el video.
esto no se hubiese hecho sin nuestros sponsors como Mathway y Symbolab. Gracias.